buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos sintonizan y nos escuchan su programa Hablando con Simón. Su servidor Simón Palacios para este programa que lo realizamos domingo tras domingo, un programa abierto a la comunidad, a dialogar y a debatir temas de interés comunitarios políticos para la comunidad ecuatoriana. Estamos por el 7º programa en su programa Hablando con Simón y nada más y nada mejor que empezar dialogando con nuestras autoridades ecuatorianas. A la principal autoridad representante del gobierno ecuatoriano acá en New Jersey, le damos en esta ocasión la bienvenida al embajador Alfonso Morales Suárez. El embajador acaba de cumplir un año acá. Queremos darle la bienvenida, embajador, agradeciéndole por su tiempo, por esta deferencia de darnos esta entrevista y dialogar con la comunidad de acá de New Jersey. Bienvenido, embajador. Muy buenos días, Simón. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar con su prestigioso medio de comunicación y expresar un saludo respetuoso, cordial y afectuoso a todos los ecuatorianos establecidos en los estados de Nueva Jersey y Pensilvania, jurisdicción de este Consulado General. Muy buenos días a todas y a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, embajador, nuevamente. Y así que empezamos esta entrevista. El embajador, como dije hace un momento, acaba de cumplir ya un año, 2 meses en New Jersey. El embajador tiene una larga trayectoria en la carrera diplomática. Inició desde el año 1982 como embajador, como cónsul y como en diferentes funciones diplomáticas en diferentes países como Argentina, Europa. En fin, ahora está acá, la tenemos uno de los pocos embajadores, o quizá el único o el segundo embajador que ha llegado acá a New Jersey con ese rango. Embajador, ¿cuáles son en este año ya un poquito más de estar acá en New Jersey? ¿Cuáles son sus impresiones de la comunidad ecuatoriana, de las organizaciones, de los líderes? ¿Y cómo ha sido su trabajo en este primer año, embajador? Muchas gracias, Simón. En primer lugar, reitero mis sentimientos de respeto y consideración para todos los ecuatorianos establecidos en esta jurisdicción consular y reiterar que el trabajo del consulado, la obligación del consulado es actuar, trabajar y gestionar acciones a favor de la comunidad ecuatoriana, acciones dentro de lo establecido en las leyes y normas internacionales, concretamente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y también recordar lo aplicable de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Hay actividades que los consulados pueden y deben realizar y hay actividades que lamentablemente no pueden porque no están autorizados legalmente para ello. Es decir, se puede realizar lo que es físicamente posible y lo que es legalmente posible, pero dentro de la legalidad internacional y las normas del Estado receptor que tienen que respetarse. Eso es necesario reiterarlo, que debemos respetar la normativa legal reglamentaria del Estado receptor, en este caso de los Estados Unidos de América, y en ese ámbito se desenvuelven las actividades de los consulados extranjeros acreditados en los Estados Unidos, y en este caso los consulados del Ecuador. Como usted una importante consulta, importante pregunta, la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos es una comunidad muy importante desde el punto de vista cuantitativo, numérico, y desde el punto de vista cualitativo, el gran esfuerzo que los compatriotas realizan todos los días para mejorar sus propias condiciones de vida y constituir un aporte importante para el desarrollo económico y social del Ecuador. Saludo respetuosamente a todos los ecuatorianos que están en el exterior, a todos los migrantes ecuatorianos, a todas las personas que decidieron realizar un esfuerzo para un cambio de su vida, una decisión tan importante como la cual es salir de la patria, salir del territorio nacional, salir del contacto con la familia, los amigos y la vinculación con el Estado-nación, el Estado del Ecuador, al cual nos pertenecemos y debemos, para buscar otro porvenir, otra vida, otro proyecto de vida en otro país distinto al del país de nacimiento. En este caso, en los Estados Unidos, existe una comunidad ecuatoriana muy importante, más de 1 millón de personas, y de ellos más de 600,000 solamente en la costa este, en el área triestatal, que es la que concentra la mayor cantidad de ecuatorianos en los Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, más de 600,000 ecuatorianos. Entonces, un saludo respetuoso, cordial a la comunidad ecuatoriana y reconocer el gran esfuerzo que la comunidad ecuatoriana y todas las organizaciones de ecuatorianos establecidos en los Estados Unidos realizan, trabajan y actúan todos los días para contribuir a su propio desarrollo como personas, como seres humanos, y al desarrollo del Ecuador por el aporte decisivo que las remesas financieras implican
para nuestra economía. Eso hay que reconocerlo, saludarlo y recordarlo siempre. Así es. En términos rápido, antes de saltar a la otra pregunta, en términos cuantitativos, ¿cómo estamos New Jersey? Creo que somos los segundos o los primeros o terceros, no sé, entre Nueva York, entre Madrid, los consulados en cuantitativamente, en cantidad más numeroso. ¿Nos puede recordar rápidamente? Sí, claro que sí. Evidentemente, quizá el consulado con el mayor número de ecuatorianos en el exterior es Nueva York. Podríamos pensar que Así es. Entre Nueva York, Manhattan y Queens, más de 300,000 compatriotas. Madrid aproximadamente 250,000 y Nueva Jersey también aproximadamente 250,000. Creo que estamos en una situación similar. Son las tres comunidades ecuatorianas más grandes en el exterior. Hay otras comunidades importantes también en España, Barcelona, en Italia, Milán. Como usted debe conocer, Simón, existen 9 consulados generales del Ecuador en el exterior y un número hasta 75 consulados. Y los 9 consulados generales son Nueva York, Nueva Jersey, Madrid, Barcelona, Milán. En China están Cantón y Shanghái, en Venezuela Caracas y en Perú Lima. Son los 9 consulados generales que tiene el Ecuador a nivel del exterior. Y hasta 75 consulados. En otros estados pequeños. En los Estados Unidos hay 12 consulados, los 2 consulados generales, Nueva York y Nueva Jersey, y 10 consulados rentados más 2 consulados honorarios, Boston y Dallas, Texas. Texas, ¿no? Sí, Texas. Sí, bien importante. Gracias, embajador. Realmente saber que... También debo mencionar San Juan de Puerto Rico. Puerto Rico también. Es el Estado Libre Asociado de la Unión Americana. También hay un consulado honorario del Ecuador en San Juan. Qué bien. Así es. Creo que New Jersey y Nueva York mueve la parte central del exterior. Entre New Jersey y Nueva York estamos casi igual que Madrid. O sea, es un punto bastante referencial para todo el Ecuador, la zona triestatal, Nueva York, New Jersey sobre todo aquí al pie de Nueva York. También debo señalar, Simón, es muy importante subrayar y que los compatriotas conozcan, aunque muchos sí lo conocen, que el Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey es el centro de impresión de pasaportes de 14 consulados del Ecuador en los Estados Unidos y Canadá. Es el centro de impresión de pasaportes de una cantidad muy grande ¿De todos los Estados Unidos? Casi de todos los Estados Unidos. Claro. Solamente puedo mencionar que los consulados de Nueva York y Queens son centros de impresión independientes. Nueva York solamente para el área de Manhattan y alrededores, y Queens para el área de Queens y alrededores, y Los Ángeles, centro de impresión de Los Ángeles, y Phoenix, Arizona. Pero en cambio, Nueva Jersey es el centro de impresión de pasaportes de todos los demás consulados rentados del Ecuador en los Estados Unidos. Estamos hablando de New Haven, Connecticut, Houston, Texas, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Chicago, Illinois, Minneapolis, Minnesota, y Washington, Distrito de Columbia, y también el consulado en San Juan de Puerto Rico, el de Boston, Massachusetts, y los consulados en Canadá, Ottawa, en la capital, Montreal, Toronto y Vancouver, otro consulado honorario. Entonces son 14 consulados para los cuales el Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey imprime los pasaportes, además naturalmente de imprimir los propios pasaportes de nuestra jurisdicción. Creo que sé y pienso que están trabajando a contrarreloj, y así que tenemos poco tiempo. El embajador ha sido bastante amable en darnos estos 30 minutos que lo queremos aprovechar al máximo. Estamos viviendo tiempos atípicos, pues todos sabemos, entramos en esta llamada periodo especial o no atípico. La pandemia nos ha tomado por sorpresa a todo el mundo. ¿Cómo está viendo esta situación? ¿Cómo está viviendo la comunidad del consulado, ustedes como funcionarios? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el apoyo que ustedes han podido brindar o qué han hecho con la comunidad ecuatoriana en estos tiempos de pandemia? Bueno, se han hecho muchas actividades dentro de las atribuciones, competencias del consulado y dentro de las posibilidades reales que el consulado tiene, los consulados tenemos. En primer lugar, cuando se produjo la pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel mundial y particularmente en el Ecuador, y el gobierno del Ecuador, al igual que todos los demás gobiernos del mundo, tuvo que tomar la dolorosa decisión de cerrar los espacios aéreos internacionales y limitar reducir al mínimo los vuelos internacionales, en este caso de retorno hacia el Ecuador. Hubo necesidad de implementar un procedimiento de repatriación, de vuelos de repatriación,
algunos vuelos humanitarios que inclusive eran financiados por organismos internacionales, la cooperación internacional, y otros, lamentablemente, no, tenían que ser los costos cubiertos por los propios compatriotas que tenían la obligación de regresar en tiempo específico a nuestro país, y los consulados coordinamos la realización de aquellos vuelos para establecer un listado, los listados de personas ecuatorianas que iban a regresar al Ecuador mientras existía la emergencia sanitaria y mientras no existía la autorización de los vuelos convencionales, es decir, no había tránsito aéreo convencional internacional durante un tiempo importante, desde fines de marzo de este año hasta el 1 de junio, se conoce. Y eso implicó que el gobierno del Ecuador organizó el retorno de más de 14,000 compatriotas que estaban varados en el exterior y no podían regresar a nuestra patria. Solamente en los Estados Unidos regresaron casi 8,000 personas, más del 50% de los 14,000 ecuatorianos que retornaron procedían de los Estados Unidos. Y de esta jurisdicción consular concretamente retornaron 500 compatriotas, es decir, se asistió y se colaboró para el retorno de 500 personas mediante la estructura de un listado. Tenía que la persona registrarse en una base de datos para comunicarse luego con la compañía aérea, adquirir el pasaje y establecer el viaje de retorno mediante los protocolos sanitarios. Usted sabe, el aislamiento, la necesidad de ir a un motel durante 14 días hasta luego salir a su domicilio. Y en la actualidad, hasta el momento, se mantiene la obligatoriedad de realizar un examen de COVID-19 y con el resultado negativo para salir de aquí hacia el Ecuador, y ese examen tiene que realizarse hasta 3 días antes del viaje, es decir, puede realizárselo 6 o 7 días antes, pero el resultado tienen que entregárselo 3 días antes del viaje, y tienen que presentar ese resultado al llegar a uno de los 2 aeropuertos internacionales del Ecuador, Quito o Guayaquil, y si es que el resultado es negativo, sale al domicilio y permanece en el domicilio 14 días, pero si es positivo tiene que ir a un hotel y permanecer 14 días de aislamiento de cuarentena en un hotel hasta que se supere aquella situación. Existe también dolorosamente un número importante desconocido de compatriotas que han fallecido a causa de la pandemia COVID-19, pero es necesario subrayar que no corresponde al consulado determinar exactamente el número de personas que fallecen por esa razón dolorosa, sino que son los compatriotas, los ecuatorianos, quienes voluntariamente deben acercarse aquí para realizar el procedimiento de inscripción de la defunción de su familiar, porque de lo contrario no es posible. Usted sabe, como distinguido compatriota residente en los Estados Unidos ya un tiempo importante, que la ley federal de protección de datos de las personas de los Estados Unidos establece que esa clase de información es estrictamente confidencial. No puede una persona apartada, o sea, ajena a la familia, averiguar o indagar sobre si una persona está contagiada o si ha fallecido por COVID, sino que es la familia, los familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, los que voluntariamente tienen que solicitar esa información, identificarse con un documento de identidad y luego presentarse en el consulado si así lo desea, indicando que su familiar cercano falleció por esa razón, solicitar la inscripción de la defunción, y enseguida el consulado tiene la obligación de informar el particular a las autoridades competentes del Ecuador, en este caso la Dirección General del Registro Civil, a través de nuestra Cancillería, porque todos los consulados, como usted conoce muy bien, somos oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y tenemos que canalizar toda la correspondencia, toda la comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez en Ecuador se dirige a las autoridades competentes, en este caso la Dirección General del Registro Civil, para proceder a la inscripción de la defunción de la persona que ha fallecido y todas las consecuencias legales de una defunción de una persona. Y así mismo con las inscripciones de nacimiento, matrimonio y otros actos del Estado. En ese sentido, ¿es posible cuantificar en cantidad nada más? ¿Podría darnos alguna cita? Sí. Existe una cantidad de 14 ciudadanos ecuatorianos en esta jurisdicción consular, en New Jersey y Pensilvania. Concretamente son 14 personas en New Jersey que han fallecido por causa de COVID-19 y cuyos familiares voluntariamente se han presentado aquí en el consulado a solicitar la inscripción de defunción de su familiar y para proceder a su envío al Ecuador de aquellos documentos. Son 14 y naturalmente el consulado está a las órdenes en cualquier momento. Cuando una persona solicite ese procedimiento, nosotros tenemos la obligación. ¿Se ha podido hacer el proceso del retorno de cadáveres? Sí, se ha realizado algunos, concretamente en este año 3, pero
Existen muchas dificultades, porque primero está la parte presupuestaria, segundo el tema del cumplimiento de protocolos. Es necesario señalar algo importante, Simón. Cuando una persona fallece de COVID-19, las autoridades federales, tanto del gobierno central de los Estados Unidos como del gobierno del estado de Nueva Jersey o del estado de Pensilvania, de cualquier estado de la Unión Americana, establecen que esos cadáveres deben ser obligatoriamente cremados, incinerados. No puede haber repatriación de restos mortales de una persona que falleció por COVID, no puede haber repatriación del cadáver completo, tiene que ser incinerado, lamentablemente. Así es. Y esa disposición también, ese protocolo sanitario, se encuentra establecido por el gobierno de la República del Ecuador. Claro. Es decir, también Ecuador exige ese procedimiento, es decir, la cremación del cadáver cremación. Y llevar las cenizas. Así es. Me refiero a quienes han fallecido por COVID. Por COVID, así Si una persona fallece por causas diferentes, causas naturales distintas, o por un accidente o lo que fuere, que no sea COVID, sí existe autorización para ser repatriados los restos mortales, el cadáver completo, con un procedimiento obviamente también sanitario que tiene que cumplirse, y eso se encargan las empresas especializadas, las funerarias, que realizan la comunicación con los familiares y el consulado cuando se produce la declaratoria de vulnerabilidad de la persona. ¿Qué es la vulnerabilidad? Concretamente una vulnerabilidad económica, que una persona puede estar en condiciones de indigencia y no tiene dinero para el traslado de los restos mortales de su familiar fallecido hacia el Ecuador. Entonces hay un protocolo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Dirección de Protección de Ecuatorianos en el Exterior y las coordinaciones zonales respectivas de la Cancillería, las coordinaciones zonales de las provincias de origen de la persona que falleció. Puedo mencionar, por ejemplo, muy importante, la coordinación zonal 6 con sede en Azogues, porque existe una cantidad muy importante de compatriotas de origen del austroecuatoriano, Cañares, Guaylo, aquí en esta jurisdicción consular. Pero todas las demás coordinaciones zonales de las 8 coordinaciones zonales que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene en el país, pues trabajan activamente para apoyar a los ecuatorianos. Así es. Embajador, en ese sentido, como con todos estos cambios, nos gustaría saber un poquito cómo está el ecuatoriano recibiendo ese servicio actualmente acá. ¿Necesita hacer cita debido a estos cambios del COVID? ¿Las citas son por teléfono? Que por favor nos ayude. Las citas son obligatorias. Las citas se obtienen por medios magnéticos. Hay un link, magnético, informático, por medios virtuales, https consuladonuevajersey.gov.es. Está allí, cuando le voy a dar para que usted tenga una captura de pantalla del link, y allí tiene que el compatriota ingresa su número de cédula. Ya no puede venir aquí solo al consulado directo y que la atienda, ¿no? Lamentablemente tiene que hacer cita. Sí, tiene que hacer cita obligatoriamente, específicamente por la razón del COVID, de la pandemia. Pero además sí hay una razón importante que también es de fondo, que luego la pandemia ya prácticamente determinó eso como una obligatoriedad esencial, ineludible. Pero anteriormente ya se empezó con el procedimiento de las citas magnéticas para organizar, ordenar, regular adecuadamente la atención al público por parte del Consulado General del Ecuador. Porque la cantidad de usuarios es muy alta y nosotros naturalmente tenemos la obligación de atender a la mayor cantidad de personas que sea posible atender, pero en la actualidad no es posible. El promedio de atenciones el promedio diario de atención era 240 personas y los sábados 300 personas o más, pero en la actualidad no es posible. Por esa razón también, con autorización expresa de la Cancillería, el Consulado estableció un nuevo horario de atención al público, que es hoy de lunes a viernes. Ya no se trabaja, antes el sábado ya no se trabaja. Antes se trabajaba de martes a sábado, y el sábado era un día con mucha concurrencia, con mayor concurrencia de usuarios, en razón de que era un día libre de trabajo de la mayor parte de la gente que necesitaba realizar sus trámites. Nosotros lamentablemente, dolorosamente, hemos tenido que suprimir la atención al público los sábados en razón de la pandemia COVID-19. Y las citas virtuales son obligatorias. La atención al público es de 8:30 de la mañana a 12:30 del día, con cita previa obligatoria. Existen ciertas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? De que una persona puede venir sin cita y ser atendida. Las personas que están comprendidas en el artículo 35 de la Constitución de la República, las personas que son grupos de atención prioritaria del Estado. ¿A quiénes me refiero? Personas adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, si es que el trámite se refiere a ellos. Eso es muy importante señalarlo. Lamentablemente, somos humanos y los seres humanos tenemos grandes potencialidades y también tenemos
acciones que no son tan adecuadas. Los padres de familia, cuyo trámite era para ellos, venían con sus hijos menores de edad, muy pequeños, algunos recién nacidos, para que se les atienda rápidamente, pero el trámite no era para los pequeños, no era para los niños, era para los padres. Entonces, esa actitud no es correcta, esa actitud se ha eliminado la posibilidad de implementarla más y en tiempos de solicitamos, COVID, ¿no? más aún porque lo que está haciendo un padre o una madre al traer a su niño pequeño riesgo, es ponerlo en riesgo, poner en riesgo la vida del niño. Entonces, eso es un tema que tenemos que reflexionarlo, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser responsables. El tema del COVID no solamente es un tema de obligación de los gobiernos, ahí eso es necesario señalarlo. No solamente por el hecho de ser funcionario público, sino por el hecho de ser ciudadano. La salud y la vida de las personas también implica una responsabilidad de la propia persona. No esperar que el gobierno le vaya a resolver el problema del COVID-19. Naturalmente que los gobiernos tienen que implementar los sistemas de atención primaria en salud. La salud pública es una obligación del Estado, un servicio que el Estado tiene que brindar a todos sus ciudadanos. En este caso, aquí en los Estados Unidos, el Estado norteamericano y los estados de cada uno de los estados de la federación, y en el caso del Ecuador, el gobierno de la República del Ecuador. Pero yo me refiero a la responsabilidad de la persona, es decir, utilizar la mascarilla, no concurrir a reuniones sociales masivas en espacios cerrados, no concurrir a fiestas, es decir, tener una actitud responsable que va a incidir en una reducción de los contagios, una reducción de la mortandad y en el futuro esperar que descienda, que baje la curva de contagios y que en ese tiempo tal vez, Dios mediante, se encuentre la vacuna y tengamos la solución al problema. Aunque como usted sabe muy bien, es muy difícil que la humanidad vuelva a tener la normalidad que tenía antes. Yo lo veo eso muy difícil. Lamentablemente no hay margen para un optimismo, sino hay que ser realistas. Sin ser pesimistas, hay que ser realistas. Esta pandemia del COVID-19 llegó para quedarse largo tiempo y para afectar las vidas de todos los seres humanos del planeta durante largo tiempo. Así es. Antes de pasar, para aclarar un poquito la cuestión de las citas, sí, claro. ¿También se puede hacer vía telefónica? ¿Pueden llamar un número y ellos hacen? ¿O no? Exclusivamente tienen que hacerle por WhatsApp. Puede llamar. Tiene que ¿También puede llamar a un número? Sí. ¿Podría dar hay 9 números. También les voy Vamos a poner los 9 números de la emergencia del Consulado General del Ecuador Nueva York. Sí, pero eso es sobre todo para atención de emergencia y casos de vulnerabilidad. Una cita no implica necesariamente un caso de vulnerabilidad. Una cita es para obtener un trámite consular, un pasaporte, un poder especial, un poder general, una declaración juramentada, una actuación relativa a registro civil, partidas de nacimiento, matrimonio, defunción. Tengo que señalar que hay algunas dificultades con las actuaciones de registro civil. Sí, es necesario señalar. En razón de la pandemia COVID-19, la atención presencial al público en el Ecuador ha disminuido considerablemente, ha tenido que afrontar limitaciones. Eso ha ralentizado, es el término correcto, se ha vuelto más lento y más demorado todos los trámites relativos al registro civil. Por ejemplo, hay uno que está particularmente demorado, que es la obtención de cédulas de ciudadanía, cédulas de identidad. La obtención de cédulas de ciudadanía, la renovación de las mismas, tiene dificultades en razón de la pandemia. Cuando se establezcan algunos procedimientos por parte de la Dirección General del Registro Civil para solucionar ese tema, se comunicará oportunamente a los compatriotas. En este momento hay una demora considerable. Está parcialmente suspendida la emisión de cédulas de identidad en lo que se refiere al exterior. Comenzamos la segunda parte de la entrevista, esta vez ya directamente vía telefónica. Tuvimos la entrevista el día viernes, gracias al embajador, a su apertura con la comunidad, por habernos recibido en su despacho, y vamos a continuar esta entrevista vía telefónica. Está acá más de un año, 2 meses ya, realizando el trabajo como la máxima autoridad representante del gobierno ecuatoriano para el estado de New York, New Jersey y Pensilvania. Así que, embajador, continuamos con esta entrevista. Nos habíamos quedado en algunos temas de tratar, hemos hablado ya algunas cosas que vienen haciendo el consulado, lo que ha hecho en la pandemia. Tenemos otros temas, algunos temas de la comunidad, pero básicamente 2 para ya ir terminando la entrevista. Es el tema de los consulados. Algo nos había hablado en aquella entrevista que no pudimos terminar completa, así que
Cuéntenos, embajador, cómo estaba la cuestión de los consulados, el tema del consulado, el local de consulado que tenemos en Broad Street, que lo habíamos comprado en el año 2012, pero no sabemos en qué situación está, se ha venido postergando. En la visita del presidente de la República dijo que él en su gobierno podría finiquitar y construir ese consulado, pero no sabemos. ¿Usted tiene algunas recomendaciones? ¿Qué pasó con eso, embajador? Nueva Jersey y Pensilvania disponga de un local propio para atender adecuadamente a la comunidad ecuatoriana. Como usted lo señala, en el 13 de diciembre del año 2012, hace más de 7 años y medio, el gobierno nacional adquirió un local en la calle Broad Street 1129, 1137, en una esquina, para la utilización por parte del Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey de aquel local. Lamentablemente, por diferentes razones, no fue posible realizar las adecuaciones, la adaptación del inmueble mencionado para que allí pueda funcionar el Consulado General del Ecuador y allí pueda atenderse a la comunidad ecuatoriana en aquel lugar. No ha sido posible. Fundamentalmente en la actualidad, en los últimos 3 años, en el actual gobierno nacional, la razón para no haber podido realizar las adecuaciones en aquel inmueble es la falta de recursos presupuestarios. No hay presupuesto, no hay recursos por parte del Estado para realizar aquellos trabajos de modificación del inmueble para que pueda funcionar el Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey. Cuando fue adquirido el inmueble el año 2012 en el anterior gobierno, existían los recursos y así por esa razón se adquirió aquel inmueble. Y en el gobierno anterior existían también los recursos para realizar las adecuaciones, la adaptación, los trabajos de remodelación del inmueble para que pueda funcionar allí, para que el Consulado General del Ecuador se traslade a aquel local y funcione allí. En ese momento existían los recursos, ahora no existen los recursos. Ciertamente, como usted menciona, también el propio presidente de la República había anunciado su interés en llevar su interés en llevar a cabo los trabajos de adaptación del inmueble para que funcione el consulado, pero eso naturalmente lo manifestó antes de la pandemia, antes de que la humanidad afronte la tragedia del COVID-19, que ha significado un problema muy grave para el mundo, para todo el mundo y particularmente para la República del Ecuador. Usted sabe que la pandemia ha significado un problema muy grave para la vida misma del Estado y particularmente para los recursos financieros del Estado. Las finanzas públicas han sido seriamente afectadas por la pandemia. Ha habido un problema muy grave. A nivel mundial, mucha gente ha perdido su trabajo. Todas las actividades han sido limitadas, reducidas. Algunas empresas, muchas empresas privadas han tenido que cerrar sus puertas porque no tienen forma de llevar a cabo sus actividades, su trabajo. Las instituciones públicas en todos los países han tenido dificultades y naturalmente el Ecuador afronta un serio problema con la pandemia. No hay recursos financieros, no hay financiamiento para llevar a cabo esos trabajos. Lamentablemente, esta es una tragedia con la que tenemos que vivir y la pandemia COVID-19 ha llegado al mundo para quedarse por un largo rato. Ya se sabe, está ese problema, esa enfermedad, esta tragedia afronta el mundo desde febrero de este año, y ya son 7 meses que parecen que han transcurrido mucho más tiempo que aquellos 7 meses, pero la solución no está a la vuelta de la esquina. Se habla mucho de la vacuna, del antídoto, del remedio para ese virus, pero se encuentra todavía en una fase experimental. Varios países han anunciado sus trabajos para llevar a cabo la investigación médica para encontrar el remedio para la pandemia, pero no va a ser fácil y sobre todo cuando ya exista aquella vacuna, tendrá que ser administrada a toda la humanidad, a todos los habitantes del planeta. Entonces no va a ser
tan simple ni tan rápido el tema de la solución de la pandemia. No, la solución de la pandemia tomará todavía mucho tiempo. No podemos saber cuánto tiempo más va a tomar este problema ni su solución. Y naturalmente el Ecuador tiene un problema allí y no lo va a poder resolver. Concretamente en la parte financiera, la parte de finanzas públicas del Ecuador, no se van a resolver de aquí a 3 o 4 meses, ni tampoco hasta el término del actual gobierno, y el próximo gobierno tendrá que afrontar una situación financiera muy difícil, muy difícil. Esa es la realidad. Sí, perfecto, embajador, pero en ese sentido, ¿usted había presentado algunas recomendaciones al gobierno ecuatoriano de qué podríamos hacer en base que ya tenemos ese consulado? Habíamos pensado quizá en venderlo, en rentarlo, porque es un dinero invertido. Así es, efectivamente así es. El Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey tiene una obligación de informar adecuadamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Usted sabe, los consulados y las embajadas del Ecuador en el exterior son unidades administrativas que dependen del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Somos dependencias de la Cancillería ecuatoriana. Se ha informado oportunamente, se ha informado extensamente a la Cancillería ecuatoriana sobre la situación actual. Se han enviado todos los informes de situación hasta la actualidad. Se han enviado también recomendaciones sobre lo que debería hacerse con ese local, que lamentablemente le está costando al Estado aproximadamente $20,000 al año el mantenimiento de ese local. Usted sabe, acá en los Estados Unidos es obligatorio contratar un seguro contra incendio, robo, destrucción, inundación, vandalismo de cualquier inmueble que se posea en calidad de propietario. El propietario de un inmueble, sea de oficinas o sea de vivienda, para cualquier tipo de ocupación, tiene la obligación de contratar un seguro. Ese seguro tiene un costo superior a $12,000 al año, sí, más o menos $1,000 mensuales es lo que cuesta solamente el seguro. Aparte de eso, hay que realizar trabajos de limpieza de aquel local, que son más o menos $500 mensuales, tanto limpieza como retiro de basura, maleza y escombros. No se puede dejar abandonado el local. También debo informarle, se debe conocer, la municipalidad de Newark, la ciudad en donde se encuentra este inmueble, al igual que donde se encuentra el local que actualmente arrienda el Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey, en la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey, exige que ese local sea mantenido adecuadamente, es decir, que esté limpio, que esté pintado, que no sea sujeto de vandalismo como lo fue, es decir, estaba ese inmueble lleno de grafitis porque las personas de mal vivir habían vandalizado el inmueble y habían pintado con grafitis todas las paredes exteriores, y mi actual gestión como cónsul general me he ocupado desde el principio, desde que asumí funciones, en llevar a cabo los trabajos de mantenimiento de ese local, y se ha realizado una pintura integral de la parte exterior de aquel inmueble, trabajos de pintura que se llevaron a cabo en los meses de marzo y abril, porque era un trabajo bastante grande, varios días de trabajo, y afortunadamente ha durado el trabajo, es decir, no ha sido sujeto de vandalismo en la actualidad, y se realiza un monitoreo permanente todos los meses, se hace la limpieza y permanentemente, una vez a la semana, un funcionario del consulado, cualquiera de nosotros, yo mismo, nos damos visitamos personalmente embajador, el inmueble, hacemos un recorrido para observar el estado de mantenimiento del mismo, para justamente disponer una limpieza inmediata en caso de que exista deterioro de la parte exterior. Embajador, es lo único que se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la solución en este momento? La solución es que no hay los recursos financieros para aquellos trabajos, porque ya el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas, ya le respondió al Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido de que lamentablemente en la actualidad no hay recursos para realizar los trabajos de remodelación. Al no haber los recursos, no existe la posibilidad en el plazo inmediato, ni en el corto ni en el mediano plazo, de hacer la adaptación, la remodelación y el traslado. Entonces, la única solución sería vender el inmueble, venderlo, porque está representando un costo cercano a $20,000 al año para el Estado ecuatoriano, sin prestar ninguna utilidad. No es mejor repararlo y usarlo.
¿Sí? Embajador, ¿no es mejor repararlo y usarlo? ¿No se ha visto la alternativa de repararlo y usarlo y ese dinero que estamos gastando en la renta? Pero es que justamente, Simón, justamente la reparación, esa es, la reparación y la remodelación tiene un costo superior a $600,000 $600,000. Eso es lo que cuesta. Lamentablemente, $600,000, si usted habla para un estado, para un país, a lo mejor puede ser una cifra no muy grande si es que estamos hablando de condiciones normales, pero lamentablemente no existen esas condiciones normales. Esa cantidad de dinero, $600,000, es para empezar, es decir, realiza los trabajos y realiza la adecuación, pero luego tiene que pagar un mantenimiento que es un seguro, una contratación de un servicio de seguridad privada las 24 horas del día, instalación de un sistema de alarmas, modificación total de los vidrios, o sea, no es solamente la reparación porque ese presupuesto es sin tomar en cuenta los elementos adicionales de seguridad. Por ejemplo, cambiar totalmente los vidrios de aquel local, colocar vidrios a prueba de balas, vidrios de más o menos 20 milímetros de espesor, también colocar rejas de hierro integral, es decir, total, alrededor de los vidrios, porque es una planta baja. No olvide usted conoce ese lugar, es una planta baja que tiene acceso directo a la calle, a una calle esquinera, Broad Street con Gillette Street, y no tiene ninguna seguridad. Al no tener ninguna seguridad, hay que instalarlo. Entonces ya no son $600,000, sigue subiendo el costo. Esos costos adicionales que le estoy mencionando, cambiar los vidrios y colocar vidrios a prueba de bala, como los tienen los bancos, por ejemplo, porque sería más similar a una agencia bancaria, un cerramiento de hierro, una seguridad privada con guardias privados las 24 horas, un sistema de alarmas. Eso es costo superior a unos $200,000 al año. O sea, ya no son $600,000, ya son $800,000. Entonces sigue subiendo los costos. Correcto. Entonces, no es tan simple pensar en que se puede reparar, adecuar y trasladarnos a ese lugar. Además, yo cuando me entrevisté con usted la semana pasada, había mencionado que cuando se adquirió ese local debió haberse realizado un estudio técnico adecuado, que aparentemente no se realizó, porque ese lugar donde está ese edificio en Broad Street, no es un lugar seguro, tiene problemas de seguridad, es una zona deprimida, es una zona que no es la zona más segura de la ciudad de Newark. Hay problemas de seguridad. También sí hay transporte público, pero no es un transporte público de fácil acceso y de frecuencia, de que tiene usted buses cada 5 minutos, no es así, hay un bus cada media hora. No es que ese lugar tiene un sistema de transporte adecuado y que la gente va a poder ir fácilmente allí. Tendría que ir en taxi, tendría que ir en Uber o en su propio vehículo. No considero yo, y usted sabe perfectamente, que no todos los compatriotas tienen vehículo privado cada uno de ellos. Estamos hablando de más de 250,000 ecuatorianos en la jurisdicción de Nueva Jersey y Pensilvania no tienen vehículo propio cada uno de nuestros compatriotas. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas, hubo que reflexionar bien y parece que no se reflexionó bien. Creo que esa es la respuesta que nos tendría que dar quienes iniciaron esas compras, las partes técnicas, por qué hubo todas esas falacias y estamos como estamos hoy. Pero la comunidad de New Jersey, muchísimos ciudadanos están muy preocupados y en ese sentido quieren saber y siguen pidiendo saber qué pueden hacer. En ese aspecto voy a cambiar la pregunta para tocar este mismo tema. Ustedes como funcionarios, representantes del gobierno ecuatoriano, tienen un proceso de rendición de cuenta, ¿qué fecha hay? Y ahí en ese proceso de rendición de cuenta quizá los ciudadanos puedan entender un poco a mayor detalle y ellos también buscar soluciones junto con la ciudadanía. Hay muchos constructores ecuatorianos, compañías acá que pueden dar muchas soluciones a la cual se pueda llegar a una solución, valga la redundancia, ya que haber comprado, invertido ese dinero allá para realmente tener que vender y no tener una casa propia por culpa de quienes iniciaron esta negociación sin las medidas técnicas o estudios adecuados en el 2012, pues nos deja a los de New Jersey con esa tremenda preocupación, sin un local propio. No es lo propio en New York, pero entonces... pero permítame, por favor, ¿cuál sería, permítame, ya hemos conversado de eso.
El sistema de rendición de cuentas es una obligación que tenemos todos los funcionarios públicos. Usted sabe muy bien, yo soy un servidor público carrera, a mucha honra, y conozco muy bien el sistema de rendición de cuentas, y todos los funcionarios de la Cancillería rendimos cuentas permanentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Hay un informe mensual de actuaciones consulares, un informe trimestral de gestión, un informe semestral y un informe anual. Y también hay la ley de transparencia y acceso a la información pública, y cualquier ciudadano tiene pleno derecho a escribir y solicitar una información oficial sobre cualquier tema relativo a la vida de la comunidad, y en este caso a los temas de competencia del Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey. Usted lo ha dicho muy bien, quien tiene que rendir cuentas es quien adquirió el inmueble, quien autorizó la adquisición del inmueble y quien no realizó las actuaciones, los trabajos, las adecuaciones necesarias en el Cónsul General. ¿Cuál va a ser la decisión que se va a tomar al respecto? Yo ya le informé a usted que aquí tenemos una realidad. El consulado tiene que seguir funcionando, el consulado tiene que seguir atendiendo a la comunidad ecuatoriana, y en este momento el consulado tiene un local arrendado que tampoco yo tuve ninguna participación en el arriendo de aquel local. Ser muy claros, mi estimado Simón. Sí, tenemos muy claro, y creo que nosotros no dudamos. Usted es un embajador con amplia experiencia desde 1982 en carrera diplomática, y sabemos de su profesionalismo. Soy abogado y conozco la ley. No dudamos de eso. No estoy improvisando en este trabajo. Yo no estoy improvisando en este trabajo. Sí. Lo que sí nosotros como ciudadanos acá, que muchos no conocen cómo son los procedimientos adecuados, si quieren saber, nosotros no dudamos que usted haga los informes a la Cancillería, a los entes correspondientes, como sea, pero a veces la ciudadanía también, a veces una vez al año necesita saber, estar informados, a saber si es que ustedes lo hacen para el consulado, para la ciudadanía aquí a nivel local. Tal vez no es el requisito de ustedes. La ciudadanía tiene todo el derecho de saber, y el consulado, como usted lo señala muy bien, tiene siempre las puertas abiertas a la ciudadanía ecuatoriana en Nueva Jersey y Pensilvania, porque el Consulado General del Ecuador en Nueva Jersey y Pensilvania está para trabajar con los ecuatorianos, para los ecuatorianos, por los ecuatorianos. La razón de ser del Consulado del Ecuador en Nueva Jersey, así como la razón de ser de todos los consulados ecuatorianos en el exterior, son los compatriotas, son los ciudadanos ecuatorianos. Para eso está una oficina consular, para servir a los ecuatorianos, para servir a la comunidad de compatriotas. Esa es la razón fundamental de la existencia de un consulado. Si no sería para eso, el consulado no tendría razón de existir. Tiene el 7 de febrero un proceso electoral, los movimientos, partidos políticos que saben todo el proceso de inscripción de candidaturas, selección de alianzas en diferentes movimientos y partidos políticos. ¿Cómo lo están viviendo eso ustedes acá? Y el CNE se ha comunicado con ustedes, tienen ya el delegado del CNE que va a representar en el área de que es el ente que manda con un consulado para que represente al CNE acá. No tenemos el CNE, pero los consulados están en esa función. ¿Qué avances hay? ¿Cómo se va a realizar ese proceso? Muchas gracias, estimado Simón. Ciertamente, como usted señala muy bien, existe el proceso electoral, las elecciones generales de la República del Ecuador, que tendrá lugar el 7 de febrero del próximo año 2022. Estamos entrando ya casi a la parte final de este programa, y es necesario esos diálogos. Sé que se nos quedan muchas cosas. Vamos a estar muy pendiente del delegado del CNE que visite ya Estados Unidos, el que sea delegado, para que nos resuelva todas las preguntas que, por obvias razones de tiempo y más preguntas que tiene la comunidad, pues se quedan en el tapete, a ver cómo mismo se va a dar este proceso de elecciones en el exterior, y más, como dice el embajador, en un proceso de esta nueva normalidad con la pandemia que nos cambió la vida a todos. La máxima autoridad aquí en New Jersey, de nuestro embajador, muy amable, muy gentil en recibirnos en su despacho, y también por este medio, terminando y concluyendo esta entrevista otra vez. Muchas gracias a él, muy gentil. Y muchas gracias, Simón. Muy buenas noches, embajador. Muchas gracias. Buenas noches. Que pase muy bien. Hasta luego. Día. Gracias. Adiós. Y bien, estas han sido las palabras del embajador Alfonso Morales Suárez. Amplia entrevista, que nos quedan muchos temas. Y antes, un tema quizás que se nos ha pasado por la mente y que lo mencionó a la parte final, embajador, fue que esta semana celebramos justamente la independencia del Ecuador. Justamente el embajador estaba en el izamiento de la bandera de Pasey, que lo realizó Alianza Ecuatoriana en el Pasey, en el City Hall. También se realizó en Newark el izamiento de la bandera ecuatoriana, pero un poquito restringido por las medidas de seguridad. Pero lo importante es que no perdemos este sentido patrio, este amor a nuestro país, ir motivando a los
compatriotas a no olvidar estas bases, llevar a nuestros hijos a estos eventos e ir teniendo estos puntos de reflexión. Así que estamos ya por dar concluido este programa, siendo las 8 de la noche con 55 minutos. Es una semana muy interesante, como había dicho desde el inicio, se nos viene semanas muy agitadas con el proceso electoral en Ecuador. Hemos tocado temas bastante importantes, el tema más importante en New Jersey que nos ha preocupado desde ya hace 8 años casi. Con dolor lo decimos, no dejamos de hablar, pero hemos invertido en un consulado, en una calle céntrica, que hoy por hoy, como lo acaba de manifestar el embajador en la entrevista, es una pena que se tenga esta idea de vender este local, que no haya posibilidades de ni siquiera rentarlo, mantener ese local para en un futuro invertirle en otro lugar. Esto se hizo quizá con mucha irresponsabilidad. Hay que ir a quienes hicieron estas negociaciones iniciales desde el inicio. Fue el tema de campaña de la última campaña, la promesa de casi de todos los candidatos asambleístas. De esos ganaron 2. Pero una u otra excusa, que se presentó papeles, que se fue, que yo ya hice, un asambleísta que fui a Contraloría. Entonces, o no está haciendo bien el trabajo la principal autoridad encomendada a fiscalizar, que ese es el asambleísta. Son 2 trabajos principales que tiene el asambleísta. Número 1, fiscalizar. Número 2, legislar. No lo han hecho o lo han hecho a medias. No tenemos respuestas. Yo creo que los ciudadanos de New Jersey nos merecemos una respuesta clara. Nos merecemos que esta decisión, que sea de vender, que sea de mantener ese consulado, cualquiera que sea la decisión, sea participativa y consultada con los ciudadanos de New Jersey. Que no se tomen decisiones unilaterales, como se inició esta negociación, nunca se socializó, y miren las consecuencias. Hay que buscar ya personas y autoridades, se nos vienen elecciones, hay que buscar autoridades, asambleístas parados que realmente sepan hacer su trabajo, ahondar hasta el fondo de los problemas. El Ecuador vive unas situaciones difíciles hoy por hoy, situaciones de corrupción que conocemos. Tenemos los migrantes de Norteamérica que enviar personas preparadas a luchar contra este flagelo, que estén buscando. Y para concluir, justamente en eso, con CAMI, como el Centro de Acción Migrante Independiente acá en New Jersey, en Estados Unidos, lo que queremos es motivar a usted, compatriota, es dándonos sugerencias. No nos envíe una lista de 30, 40 sugerencias. 3, por favor, o 4, no más de esas. 3 a 4 claves, propuestas que usted tenga, o cosas que usted pida del asambleísta que vamos a elegir. Pídanos, díganos 3, 4. Vamos a consensuar de diferentes personas, de diferentes compatriotas, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted espera de su asambleísta. Recuerde, el asambleísta no está para hacer obras, no es como un alcalde, como un prefecto. Puede ser el puente para hacer obras, pero la principal función de él es legislar y fiscalizar, hacer leyes y mirar, hacer veedurías de contratos, de temas presupuestarios de las autoridades, de los consulados. ¿Qué usted quisiera? Quisiera recuperar acá la casa legislativa, que la perdimos, no sabemos, es otro tema que hay que hablar. Quisiera usted que haya una ley cuando nosotros los migrantes retornamos, sea hasta como turistas, y estamos allá perdidos, no sabemos cómo comprar un terreno, o si lo compramos nos estafaron, o si tenemos allá familiares, o cualquier cosa, pero llegamos a veces como a un país extraño, a nuestro país, y somos objetos inclusive de viveza criolla, de perder en comprar escrituras falsas, porque no sabemos ya el sistema. Y no hay nadie allá que nos represente. Tener una institución quizá que nos represente, que nos ayude a los migrantes acá. Hay tantas cosas que podemos pedir que se viabilicen con propuestas claras de un asambleísta que realmente nos represente de manera más genuina, que no la hemos tenido, y ha sido eso el clamor de la ciudadanía acá en Estados Unidos y Canadá. Bien, eso es todo. Muchas gracias por estar en su programa Hablando con Simón. Su servidor, Simón Palacios, desde acá New Jersey, de la Main Street Radio. Un abrazo para todos, los esperamos el próximo domingo a su programa, Hablando con Simón. Muchas gracias.